Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast Internacional. Te habla Rubén Quiles. Bolivia está bajo fuego en estos momentos. Hay un montón de protestas, hay desconformidad en la calle, hay bloqueos en la carretera. Vamos a ver este video para que él nos hable rapidito y de un resumen, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en Bolivia. La ciudad de La Paz en Bolivia se encuentra al borde del colapso y es que los manifestantes bloquearon todos los accesos a la ciudad y dicen que no van a parar hasta que renuncie el presidente y caiga el gobierno. Sí, así como lo escuchás. Para ponernos en contexto, la ciudad de La Paz se encuentra en un contexto catastrófico, con peleas entre los manifestantes y la policía y escasez de alimentos, medicina y combustible porque hace 15 días que están bloqueadas todas las rutas de la ciudad. Y esto es algo preocupante porque La Paz es el centro político de Bolivia y genera inestabilidad en todo el gobierno, ya que acá se encuentra la Asamblea Legislativa y el presidente, y seguro te estoy preguntando qué es lo que está pasando. Bueno, la respuesta es que los manifestantes, compuestos por movimientos indigenistas, sindicales y también obreros, están exigiendo no solo que se terminen las medidas de ajuste y de liberalización económica, sino que algunos directamente están exigiendo que renuncie el presidente. Y en los últimos días también se sumaron los militantes de Evo Morales, que fue el expresidente de Bolivia, que justamente están intentando protegerlo de la justicia, que emitió una orden de captura para detenerlo. Y esto se debe a que todos estos grupos tienen en común que rechazan el gobierno de Rodrigo Paz, que asumió tan solo el año pasado con más del 50% de los votos, porque justamente quiere dejar atrás el movimiento de socialismo que imperó durante los últimos 20 años. Pero los manifestantes están haciendo todo lo posible para que este modelo económico y su gobierno terminen al punto tal de que para que ingresen suministros a La Paz tan solo pueden ingresar por aviones, porque por rutas no hay forma de que ingrese algo. Oficialmente, la ciudad de La Paz en Bolivia se encuentra al borde del colapso y es que los manifestantes bloquearon todos los accesos a la ciudad y dicen que no van a parar hasta que renuncie el presidente y caiga el gobierno. Sí, así como lo escuché. Ok, pues así está la situación en Bolivia en estos momentos. Usted puede mirar este caso y puede ver una comparación porque ambos presidentes entran en la misma situación. Tanto Javier Milei como Rodrigo Paz entran en la misma situación. Un país acostumbrado a subsidios. Bolivia al borde del caos. ¿Puede sobrevivir el gobierno de Rodrigo Paz? Bolivia podría convertirse en la próxima gran crisis política de América Latina. El presidente Rodrigo Paz apenas lleva unos meses en el poder y ya enfrenta bloqueos, protestas, presión sindical y llamados a renunciar. Lo que está ocurriendo en Bolivia no es solamente una pelea política, es el choque entre dos modelos económicos completamente distintos. Por un lado, el viejo modelo del MAS, basado en subsidios, fuerte intervención estatal y control sindical. Por el otro, un intento de reformas económicas más agresivas para enfrentar una economía que ya venía extremadamente deteriorada. Y la gran pregunta es, ¿puede un país acostumbrado durante años a subsidios y gasto estatal sobrevivir a reformas dolorosas? Porque eso es exactamente lo que hoy se está jugando en Bolivia. ¿Qué está pasando en Bolivia? Durante las últimas semanas, Bolivia ha visto protestas masivas, bloqueos de carreteras, escasez de combustible, presión de sindicatos y un creciente clima de inestabilidad política. Sectores campesinos, sindicatos, movimientos sociales han salido a la calle contra las medidas impulsadas por el gobierno. La tensión ha llegado al punto donde algunos sectores incluso hablan abiertamente de la desestabilización política. Y esto ocurre cuando el gobierno de Rodrigo Paz ni siquiera cumple su primer año. El problema real, la economía. Ahora bien, la crisis no comenzó con Rodrigo Paz. La economía boliviana ya venía arrastrando problemas profundos desde hace años. Durante mucho tiempo, Bolivia logró estabilizar gracias al boom del gas natural y las materias primas. Eso permitió subsidios, programas sociales, gastos públicos elevados y una economía altamente dependiente del Estado. Pero cuando comenzaron a caer los ingresos del gas, el modelo empezó a agrietarse. Hoy Bolivia enfrenta escasez de dólares, presión inflacionaria, problemas energéticos, déficit fiscal y una economía mucho más débil de lo que parecía durante la época dorada del MAS. Y aquí viene el punto importante. Muchos gobiernos latinoamericanos funcionan bien mientras entra dinero. El problema comienza cuando el dinero se las acaba. El choque de modelos. Rodrigo Paz llegó prometiendo reformas, no tan radicales como las de Javier Milei en Argentina, pero claramente orientadas hacia reducción del gasto público, eliminación de subsidios, apertura económica y mayor disciplina fiscal. El problema es que Bolivia no es un país fácil para aplicar ajustes económicos. En Bolivia los sindicatos tienen muchísimo poder, los movimientos sociales están organizados y los bloqueos de carretera históricamente han sido una herramienta política muy efectiva. En otras palabras, en Bolivia no basta con ganar elecciones, también hay que controlar la calle.
También está el fantasma de Evo Morales, y acá aparece otro elemento clave. El expresidente Evo Morales sigue siendo una figura extremadamente influyente dentro de Bolivia. Aunque ya no gobierna directamente, todavía mantiene apoyo dentro de sectores campesinos, sindicales y cocaleros. El gobierno incluso ha insinuado que parte de las protestas tienen motivaciones políticas y que existe un intento de desestabilizar el gobierno o el nuevo gobierno. Eso convierte la crisis en algo mucho más complejo, porque ya no es solamente una crisis económica, también es una guerra por el control político del país. Hubo un error político que cometió Rodrigo Paz. Uno de los puntos más delicados fue la polémica reforma agraria. La medida generó un enorme rechazo de los sectores rurales y campesinos. El gobierno terminó retrocediendo y derogando partes de la medida para intentar bajar la tensión, pero muchas veces en política ocurre algo peligroso. Cuando un gobierno cede demasiado, puede proyectar debilidad. Y eso parece estar ocurriendo ahora mismo en Bolivia. Las protestas desaparecieron, la presión continuó creciendo. El verdadero debate aquí es donde el tema se vuelve interesante para toda América Latina. Bolivia representa un choque entre dos visiones. Un modelo basado en subsidios, Estado fuerte, dependencia pública y control sindical, versus otro modelo basado en austeridad, disciplina fiscal, mercado y reformas estructurales. La pregunta es, ¿qué pasa cuando un país lleva décadas acostumbrados a subsidios y luego alguien intenta desmontar ese sistema? Porque las reformas económicas pueden ser necesarias, pero políticamente pueden ser explosivas. Conclusión. Lo que ocurre en Bolivia podrá definir el futuro político de varios países latinoamericanos, porque la región enfrenta exactamente el mismo dilema: cómo arreglar economías debilitadas sin provocar explosiones sociales. Eso lo estamos viendo en Argentina, Bolivia y potencialmente en otros países de la región. La crisis boliviana apenas comienza, dependiendo de cómo evolucione. Podría convertirse en uno de los conflictos políticos más importantes de América Latina en los próximos años. Te dejo con estas preguntas. ¿Crees que Rodrigo Paz logrará estabilizar Bolivia? ¿O estamos viendo el comienzo de una crisis mucho más grande? Déjame tu opinión en los comentarios y nos veremos luego.